¿Qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto poder estar una vez más con ustedes y vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Ahora ya estamos abordando desde la sesión anterior el capítulo, sesiones anteriores, ya 2 sesiones anteriores, el capítulo 6. Y bueno, pues ya hemos leído de los versos del 1 al 4. Hoy quisiera que continuáramos con los versos 5 hasta el versículo número 8. Y vamos a darle lectura a este pasaje. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y bueno, pues esta es una porción de la Escritura muy importante en la vida de todo creyente. Hemos estado hablando acerca de pues las maneras, algunos ejemplos de cómo nuestra vida, digámoslo así, o nuestra conducta religiosa puede ser la adecuada, y cómo evitar ciertas actitudes que en un momento dado reflejan que aun cuando sea un acto que se supone deba edificar nuestra vida, puede convertirse hasta en un estorbo. Entonces, la misma religión que puede estar enfocada, o los actos y rituales que están enfocados para que nuestra relación y comunión con Dios mejoren, se puede convertir, si lo hacemos de una manera errónea, en un obstáculo, y en lugar de acercarnos a Dios, obstaculizarnos de lo que realmente Dios quiere. Esto es muy importante porque precisamente uno de los conflictos que Jesús tenía con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, era que el mucho conocimiento, a veces, en lugar de acercar a las personas a Dios, estos líderes los alejaban con tantas normas, tantas reglas y sobre todo tantas apariencias. Entonces vamos a seguir estudiando acerca de este tema de la oración. La oración realmente es algo que tenemos que hacer, por supuesto, de una manera consciente, y en donde nosotros nos damos cuenta, y a través de la oración nos refleja en nuestro corazón que ubicamos quiénes somos delante de nuestro Creador. Nos damos cuenta de nuestra pequeñez, nos damos cuenta de la grandeza de Dios, y la oración nos ayuda a recordar pues de quién dependemos totalmente. Entonces, orar tiene que ser algo que nosotros debemos de buscar. Ahora, orar es platicar con Dios, es la definición más sencilla, es comunicarnos con Él, es expresarle a nuestro Creador todo lo que nosotros estamos sintiendo en este momento. Es la manera en que nosotros podemos pedirle la ayuda que necesitamos cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos sentimos en peligro. Muchas veces tenemos la necesidad de hablarle y de expresarle y de decirle a Dios que nos ayude. Es estar clamando, y esta oración tiene que ser lo más sincera posible. Es por eso que es difícil el que nosotros nos apeguemos a estar diciendo algo que en un momento dado, aun cuando es algo bueno, es una buena oración, o dice las cosas correctas, no por eso vamos a tener una comunicación real con Dios. ¿Por qué? Porque a veces, si leemos algo, si solamente repetimos algo, pudiéramos caer en que perdemos la conciencia de lo que estamos diciendo. Entonces, aquí la recomendación es que nos demos cuenta que la verdadera oración tiene que ver con una expresión que surge del corazón, de nuestro corazón, hacia Dios. Entonces, si hacemos algo que no sentimos haber estado con Dios, haberle platicado a Dios, entonces esa situación nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien, y que realmente la oración entonces no está causando el efecto deseado que el Señor quiere que tengamos. Entonces, la oración la expresamos, y eso nos lleva
a poder decirle a Dios lo que sentimos, arrodillarnos, no sé, hincarnos para expresarle de una manera corporal lo que estamos sintiendo. Todo eso es como cada uno de nosotros lo sienta y lo desea expresar a Dios. Entonces nuestra oración puede ser un suspiro, un grito de auxilio, puede ser un clamor intenso. Hay muchas maneras en que podemos orar, a través de nuestros pensamientos. Podemos orar en nuestro pensamiento, podemos orar obviamente con nuestra boca, podemos hablarle y decirle, y pues toda situación es una oportunidad para platicar con el Señor. Entonces Dios anhela que tengamos compañerismo con Él, y nosotros tenemos la necesidad de tener esa comunicación. Dios en su amor sabe lo frágiles que somos, lo delicados que somos, lo imperfectos que somos, y por eso Él quiere que oremos, porque Él sabe que es la única manera en que nosotros vamos a poder enfrentar todo lo que estamos pues en este momento teniendo en nuestra vida, todas las aflicciones que estamos pasando. Entonces es bueno el aprender a orar, a buscar al Señor, porque sabemos que Él nos anhela. Y algo que vemos aquí en este pasaje es que a Jesús le interesa también mucho que lo hagamos de la forma correcta, como estamos diciendo. Entonces Él nos da algunos lineamientos en esta porción para que podamos realmente hablar con Dios. Él va a definirnos en este momento qué no es hablar con Dios y qué sí es hablar con Dios, para que no nos encontremos y lleguemos a un punto donde estemos hablando solos, porque pudiera darse el caso. Creer que estoy orando a Dios, pero en realidad solamente mis palabras, como dicen, no pasan del techo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de una forma incorrecta. Entonces vamos a ver que necesitamos aprender a orar de la manera correcta. Y el ejemplo que nos dio Jesús fue de que era una persona de oración. Entonces vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de este tema. Entonces la principal forma incorrecta para orar lo encontramos ahí en el versículo número 5. Dice: y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, la primera es cuando hacemos una oración pues hipócrita. Una oración hipócrita es aquella oración que tiene como finalidad que los demás nos vean, que estamos orando. Estamos centrando la atención en nosotros, que todos vean qué espiritual soy, ¿no? Qué bárbaro, cómo ora el hermano. Si esa es la intención de orar, pues estamos en un grave error, y entonces esa oración realmente está centrada en mí mismo, porque quiero que me oren. Entonces hablo, pero como quiero que me vean, entonces estoy viendo mis sentimientos, cómo me siento, qué bien se siente que me estén viendo orar. Entonces en ese momento esa oración fue al aire. También pensamos a veces que por mucho orar Dios nos va a escuchar más. Por ejemplo, si tengo más tiempo de oración, si dice ahí en el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, palabrería, no garantiza que seamos escuchados por el Señor. Entonces, no vamos nosotros a hacer que por mucho que hablemos, por mucho volumen que queramos usar, por muchas palabras rebuscadas, hay veces que nos pasa que de repente decimos, ay, esas palabras, y a veces hasta decimos, yo quisiera orar como esa persona, qué bonito ora, qué bonitas palabras. Eso puede ser algo que en un momento dado nos pueda hacer pensar que yo necesito orar con determinadas palabras. No es así. La verdadera oración, o la genuina oración que debemos hacer a nuestro Señor debe surgir del corazón, con las palabras que tengamos, la forma en que queramos decírselo. No podemos nosotros aparentar o buscar un estilo o unas palabras correctas que se deban usar en una oración.
las palabras que surjan de tu corazón son las palabras correctas que debes expresar a Dios. Dios no quiere, no está interesado en que tú tengas una técnica para orar con ciertas palabras o que se vea qué culto eres. No, eso no es lo que Dios ve. Dios ve el corazón. Entonces, mucho cuidado con eso. Dice ahí en este mismo versículo, pensamos que por la palabrería podemos ser oídos. Es lo que pensaba el hipócrita, lo que pensaba el fariseo. Entonces, Él sabe nuestra necesidad, Él conoce lo que nosotros estamos careciendo, y entonces Él sabe que nosotros pues tenemos necesidades, y tenemos esa hermosa promesa que Él conoce. Entonces, con el simple hecho a veces de mencionárselo, eso nos ayuda más a nosotros, saber que se lo estamos expresando, pero Él en realidad, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Desde antes que nosotros nos acerquemos a orar con el Señor, Él ya conoce perfectamente lo que nosotros tenemos, lo que estamos pasando. Él mira nuestro corazón. Cuidado entonces con tratar de enaltecernos, de que nos vean, porque entonces eso hace nula nuestra oración y se le pierde el sentido, y perdemos totalmente pues la comunión en ese sentido con el Señor, y pues bueno, solamente son palabras que, como dice el dicho, se las lleva el viento. Entonces Dios quiere ver nuestro corazón, la sinceridad, la honestidad con la que estamos hablando. Es por eso que es fabuloso escuchar cuando un niño ora. ¿Por qué? Porque aprende uno mucho de los niños. Los niños oran con tanta sencillez, le expresan a Dios verdaderamente lo que ellos están sintiendo, lo que les está angustiando. Yo creo que si queremos realmente, o lo más cercano que podemos tener para aprender a orar es escuchar a un niño, y eso nos va a edificar mucho. El niño es honesto, el niño es sincero, el niño no quiere que tú lo veas como ora. A él lo que le interesa es decirle a Dios, y él deposita toda su confianza en el Señor. Entonces deberíamos de ser más observadores de ellos, para que podamos tener esa vida de oración que el Señor quiere. La forma correcta de orar, entonces lo vemos en los demás versículos. Realmente es lo que pues quiere, es que nos acerquemos a Él. Y la forma correcta para acercarnos a Dios, dice ahí en el versículo número 6, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, algo que tenemos que hacer cuando oremos es encerrarnos, excluirnos de toda la gente, de toda distracción. Y esto no solamente se logra yéndonos a un cuarto, porque a veces pensamos que solamente yéndonos a un cuarto podemos nosotros aislarnos. La verdad es que no. La verdad es que aun cuando lo pensemos, si estamos en un cuarto pero seguimos pensando en otras cosas de afuera, en realidad, aun cuando estemos en el lugar más hermético que usted se pueda imaginar, o en una montaña, lo más lejano, si usted sigue trayendo otras cosas, trayendo otras personas, acordándose de un chiste, o en ese momento usted está perdiendo la sintonía. No hay una buena comunicación entre lo que queremos expresarle al Señor. ¿Por qué? Porque hay mucho estorbo. Entonces hay que excluir todo eso y entrar a esta, como dice aquí, a nuestro aposento, cerrar la puerta. Se puede hacer aun cuando estemos en un lugar, aun entre varias personas. Podemos por ahí hacer así como que cerrar nuestros oídos y totalmente dejar todo fuera. No sé si usted ha visto cuando está usted platicando con una persona y de repente ve que esa persona se fue, esa persona corporalmente está frente a nosotros, pero su mirada nos hace ver que esa persona está pensando en otra cosa. Y nos pasa cuando estamos platicando, cuando estamos frente a otra persona. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de aislarnos, aun cuando tengamos a personas frente a nosotros. Y bueno, no se trata de ser groseros tampoco, ¿verdad? Pero sí podemos tal vez irnos a una silla, sentarnos en algún lugar
Y entonces empezar a platicar con Dios, empezar a abrirle nuestro corazón y empezar a decirle todo lo que nosotros tenemos en ese momento. Debemos comprender que no estamos solos. El aislarnos no es para estar solos solamente, sino es para estar solos nosotros, pero con una persona que es Dios. Entonces ya no estamos solos, estamos acompañados del Señor, su presencia está ahí y tenemos que estar conscientes de ello. Esto es a veces complicado, pero tenemos que en verdad ponernos solamente en comunión. Aun cuando tenemos la práctica de orar con otras personas en una reunión de la iglesia, a veces una persona ora y los demás están escuchando su oración. Ahora, aquí la invitación es que nuestra oración sea más activa, que realmente, aunque otra persona esté orando, nosotros nos concentremos en con quién estamos hablando, con Dios, no en la persona que está hablando, sino con Dios. Podemos escuchar lo que está diciendo, pero unirnos en esa oración y apoyar esa oración. Por orden lo hacemos, nos permanecemos los demás callados y solamente quien está hablando lo expresa. Pero uno dentro de sus pensamientos puede uno estarle expresando a Dios, apoyando eso que está diciendo, aumentando algunas cosas de lo que no dijo la persona que está hablando, pero finalmente estamos haciendo una oración conjunta. Entonces eso es algo que también debemos de nosotros tener. Y bueno, pues lo más hermoso entonces es precisamente acudir al Señor. Eso es lo más pues importante que podamos tener, y vuelvo a repetir, el que seamos que tengamos la confianza de un niño, que podamos expresar y acercarnos al Señor como si fuéramos niños que dependemos de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra oración y la oración de un niño expresa su necesidad que tiene, y nosotros debemos de hacerlo sin miedo, sin temor. Entonces no es suficiente saber de Dios, saber incluso cómo es la forma correcta de orar, sino realmente hacerlo como Él quiere. No es suficiente entonces conocer a Dios. Dice la palabra de Dios que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso no se refiere solamente a saber lo correcto y lo incorrecto, como veíamos, sino realmente en hacerlo, en practicarlo, en vivirlo. El conocer, esta palabra conocimiento tiene que ver con conocer a Dios, conocer a nuestro Señor, y eso se logra ampliamente cuando tenemos intimidad con Él y cuando dejamos que Él nos hable también en la oración, y concentramos nuestros pensamientos en tener un compañerismo o una comunión con nuestro Señor. Entonces, así como necesitamos tener un tiempo, una plática con nuestra esposa o nuestro esposo, con nuestros hijos, en familia, también es indispensable tener una comunión con Dios. Entonces, yo no sé qué tanto está usted ejerciendo esta práctica. Si ahorita usted aprendió a la manera incorrecta, o la manera al ver estas formas, se ha dado usted cuenta que tal vez no estamos orando de la manera correcta. Pero esto precisamente Dios nos lo recuerda para que aprendamos a hacerlo. Si no lo hemos hecho de la manera correcta, bueno, ya estamos aprendiendo cómo hacerlo. O si ya lo sabíamos, pero aún así seguimos actuando de manera incorrecta, bueno, pues el Señor nos está diciendo ahora, una vez más nos recuerda cómo es que debemos orar. Entonces, que Dios les bendiga. Y ha sido un privilegio compartir esta porción de la Escritura. Vamos a seguir hablando de la oración en nuestra siguiente sesión. Y bueno, nos vemos primero Dios. Que Dios le bendiga y le proteja.